El texto a estudiarse es Hechos, el capítulo 9, comenzando con el versículo 17, en esta serie de conferencias sobre la persona y las obras del Espíritu Santo. Estamos estudiando algunos casos de conversiones en el libro de los Hechos, preguntando, al recibir la palabra del Señor aquellos del primer siglo, que fueron convertidos, al recibir el don del Espíritu Santo, ¿cómo se comportaron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en aquellos del primer siglo que recibieron a Cristo como Salvador? Y el caso que se nos relata en Hechos, el capítulo 9, es el de la conversión de Saulo de Tarso, que más tarde se llamó Pablo lo conocemos como Pablo, pero primero en la Biblia se conoce como Saulo de Tarso. Y él perseguía a la iglesia, ¿no? Correcto, sí, ese fue el argumento que le presentó Ananías al Señor cuando en una revelación le dice el Señor a Ananías, vete y predícale a Saulo de Tarso. Y cuando escuchó ese nombre se sorprendió muchísimo, pero si es el que persigue a la iglesia, ¿cómo voy a ir yo para allá que ese hombre me meta preso a mí? Entonces tuvo mucho miedo, pero sobre todo prevalece la humillación y la sujeción del cristiano a su maestro, a Jesucristo. Amén. Ananías llega donde Saulo con un mensaje. Antes Saulo había escuchado palabras del mismo Señor, ¿no? Cuando iba camino a Damasco. Oh, correcto, sí. La conversión de Pablo, cuando Pablo va en busca de cristianos para arrestarlos y se encuentra con aquella luz enceguecedora que lo pone ciego y cae Pablo, no del caballo, porque no dice que iba a caballo, es lo mismo que decíamos anteriormente en el sentido de mantenernos al texto bíblico y no a ideas preconcebidas, ¿verdad? Cayó al suelo ciego y escuchó la palabra. Sin embargo, hay una situación bien importante en todo esto para los amigos que nos están escuchando. Amigo, usted tiene temor de Dios, usted quiere obedecer al Señor, usted quiere ser cristiano, usted quiere ser hijo de Dios, usted quiere tener comunión, ser coheredero con Cristo Jesús, pero usted no sabe qué hacer porque a usted le ha enseñado que usted tiene que recibir un llamado de Dios. Y en ninguna escritura aparece como que Dios le ha creado una sensación, un calor intenso en el corazón de la gente para que obedezca. Aquí tenemos a Saulo de Tarso, que fue cegado por el Señor, pero el Señor no lo convierte en ese momento, sino que le dice, vete a un sitio que allí te van a decir lo que tiene que hacer. Y en este momento nosotros le vamos a decir a usted lo que usted tiene que hacer. Usted no tiene que esperar a una señal milagrosa para usted obedecer. Usted reciba la palabra como los samaritanos la recibieron, como Pablo, como Saulo de Tarso la recibió. Nosotros le estamos invitando a que no rechace, a que no resista el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está llamando a través de estos micrófonos, diciéndole que venga al Evangelio, que se humille delante de Dios, que venga donde Cristo Jesús y con mucho gusto le recibirá. Solamente que usted no tiene que recibir señales milagrosas, solamente en su corazón el deseo de convertirse, el deseo de ser cristiana. Dios no le dejará solo, Dios le va a ayudar, le va a fortalecer el alma para que usted pueda seguir adelante por el resto de su vida siéndole fiel. Solamente que usted obedezca la palabra que se le enseñará en todas estas conferencias. ¿Por qué se manifiesta Cristo a Pablo como lo hizo? Porque Pablo fue instrumento escogido por Cristo para ser apóstol, un llamamiento especial, amados. Aún así dice Pablo, cuando habla de su conversión entre algunos gobernantes, él dice, yo no fui desobediente al llamamiento divino, claramente dando a entender que pudiera haber rechazado ese llamamiento especial, sobrenatural que recibió para ser apóstol, amados. Ese es el punto clave. Cristo lo llamó de esa manera porque tenía planes para Pablo.
Pablo iba a ser apóstol, enviado a los gentiles. Ahora, ¿cómo oye Pablo el Evangelio? No de labios de Cristo. El Señor se le aparece y le dice claramente, vete a Damasco. En Damasco te van a decir palabras de vida. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien interesante lo que dice en el versículo 17, la última parte. Dice Ananías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en Saulo cuando se convirtió? Dice claramente el texto que él sí que recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Fue bautizado. Fue bautizado, dice el versículo 18 claramente, amados. Y esto va de acuerdo con todo lo que hemos estudiado sobre la conversión, cómo se logra, cuándo se recibe la salvación. Saulo también tenía que bautizarse. Él fue bautizado. Y luego dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos hablando lenguas y arborotando y glorificando a Dios. Así dice el texto. No, señor. No dice así. Por el contrario, fíjense qué cosa más natural. Cosa más natural. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo por 3 días? Estaba en ayuno. ¿Y qué fue lo primero que el Espíritu Santo le dio fuerzas sobrenaturales para que comenzara la predicación? Tomó alimento, dice. El 19 dice que después que se bautizó, se levantó y tomó alimento y recobró las fuerzas porque comió. Milagrosamente. No, señor, fue y comió lo que tenía que comer, amigo. Eso es lo que queremos enfatizar. No estamos hablando de cosas sobrenaturales, estamos hablando de cosas sencillas, del diario vivir, de que el cristianismo no es cuestión de abusos de poder ni de manifestaciones arbitrarias de poder sobrenatural, sino de el diario vivir, de que usted se santifique. Y al decir santificar, no me refiero a que camine por encima de la tierra sin tocar la tierra y camine por el aire, o que haga señales sobrenaturales, o que sobre usted se le ponga una aureola, o que les crezcan alas, o cosas por el estilo, sino que usted dé los frutos del Espíritu. Amén. Que ande en el Espíritu, que usted pueda demostrar, reflejar a Cristo en su vida. De eso es que se trata, de que usted pueda ser coheredero con Cristo Jesús. Aquí vemos a Saulo, un hombre con tanto poder espiritual, un hombre con tanta fortaleza, un hombre llamado directamente por Dios, a quien Jesús no le dijo directamente lo que tenía que hacer, siguiendo un patrón que hemos visto, porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Y lo mismo que hizo con uno, lo va a hacer con todos, a menos que quiera demostrar algo especial, como lo hizo en el caso de Cornelio, que vamos a examinar dentro de poco. En el caso de Pablo, entonces vemos que se bautizó, se levantó, comió, estuvo con los hermanos, y luego dice la palabra que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, le oían. No se dice nada en este pasaje, ni tampoco en Hechos el capítulo 22, donde Pablo da la historia de su conversión. No se dice nada sobre milagros, sobre señales, etcétera, ¿verdad? Pablo estaba lleno del Espíritu, pues cuando se recibe el Evangelio, Dios nos envía el Espíritu Santo, nos da el don del Espíritu, así que él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero, amados, ¿qué es el punto? Que en esta historia de la conversión de Pablo no se habla de campañas de sanidad. No se habla de tener que hablar lenguas, Pablo, para así manifestarle al mundo que había recibido la conversión, que había recibido al Espíritu Santo y que también el perdón de los pecados. Fíjense, dice que predicaba a Cristo. Y todos los que le oían estaban atónitos.
y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. He ahí la señal más grande que daba Pablo. Era la conversión, era la transformación por medio de la renovación del entendimiento, como él exhorta a los romanos y a toda la iglesia en Romanos 12:1, que dice y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no tiene que dar señales sobrenaturales, ni milagrosas, ni prodigios, sino cambie su forma mundana de vivir y glorifique a Dios mediante esa voluntad, esa obediencia a la palabra. Reciba la palabra, transfórmese por el poder del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo, y esa será la señal que usted va a dar, y es la única señal que tiene que dar: la transformación, la conversión, la glorificación a Dios por medio de la voluntad, de la obediencia a la voluntad de Dios. Asimismo, esa es la prueba más importante. Los frutos del Espíritu Santo, el cambio total, la transformación de la mente, del espíritu, de nuestra manera de comportarnos. Dice en el 22 de Hechos, el capítulo 9, que Pablo demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Cómo? No se habla de señales en este pasaje, no se habla de prodigios, etcétera, hechos por Pablo. ¿Cómo demostraba Pablo que Jesús era el Cristo? Por argumentos, por medio del Evangelio, por todos aquellos argumentos que, por ejemplo, encontramos en el libro de Hebreos y también en otros escritos del Nuevo Testamento, sobre el hecho de que el Antiguo Testamento había sido abrogado, sobre el hecho de que las profecías del Antiguo Testamento hablaban del Cristo, etcétera. Amados, en la segunda de Corintios, el capítulo 10, Pablo habla de las armas poderosas del Espíritu. ¿Y qué son? ¿Prodigios? ¿Lenguas, etcétera? No, amados. Sí, Dios confirmaba el origen divino de la verdad por medio de prodigios, señales, etcétera. Lo dice Hebreos, el capítulo 2, el 1 al 4. Sin embargo, Pablo, en la segunda de Corintios, el capítulo 10, comenzando desde el 1 y hasta el 6, habla de las armas de nuestra fe, que no son carnales sino espirituales, y dice que son argumentos que por medio del poder del Evangelio podemos tumbar, podemos refutar todo argumento del diablo. Así que el Evangelio para Pablo es el poder de salvación para salvación, y debiera serlo para nosotros también. Amados, invitamos a que estudien con nosotros ahora otro caso de conversión, el de Cornelio, en Hechos el capítulo 10, y vamos a seguir contestando esas preguntas. ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo en aquellos del primer siglo que recibieron el Evangelio y fueron convertidos? ¿Cómo actuaron al recibir el don del Espíritu Santo? ¿Quién era Cornelio, hermanos santos? De acuerdo con Hechos el capítulo 10. Cornelio era un oficial romano. Un centurión. Un centurión a cargo de... Un soldado. Claro. Sí. ¿Y era judío o era gentil? No era gentil, era romano para hacer el énfasis mayor, para hacer la distinción más grande, más marcada, pues Dios escogió a un soldado romano para que no hubiera ningún tipo de duda, y a lo mejor estoy adelantando a la enseñanza que vamos a dar, pero para que no hubiera lugar a dudas de que el Evangelio era para todos y no solamente para los judíos. Dios escogió a un soldado romano, al enemigo mismo de los judíos, para que recibiera el don del Espíritu Santo. Aunque en el caso de este varón, su comportamiento era muy diferente al de la mayoría de los romanos destacados ahí en Jerusalén y en Israel. Dice que era hombre piadoso, ¿no? Correcto. Y temeroso de Dios. Un prosélito, una persona convertida al judaísmo. Pero aún así no podía entrar al templo. No.
No. porque era abominación, Sí. era inmundo. Ujú. Con todo y eso, los judíos no le reconocían. Así que de todas maneras, el hecho de que era gentil lo descualificaba a menos que renunciara a todo lo que él representaba, toda su cultura, a todo lo que podía hacerle Roma, para convertirse en judío única y exclusivamente. Muy bien. En vez de presentarles, amados, todos los muchos detalles de la historia que encontramos en Hechos el capítulo 10, de cómo el ángel se manifestó a Cornelio, de la visión de Pedro, etc. El propósito nuestro es hablar de cómo recibieron aquellos del primer siglo el Espíritu Santo, así que vamos a pasar hasta el versículo 42, para empezar leyendo y analizando lo que sucedió cuando Pedro y algunos judíos, Pedro dice cuando contó a la iglesia en Jerusalén lo que había pasado, que 6 hombres entraban con él, 6 judíos entraron con él en la casa de Cornelio, gentil, cosa que no debieran de haberlo hecho conforme a la ley mosaica, pero lo hicieron porque ya Dios estaba enseñando a Pedro, a los 6 hombres que andaban con él, y por medio de ellos a toda la nación de Israel, que el plan de salvación era tanto para los gentiles como para los judíos. La gracia también para los gentiles, la salvación para ellos tanto como para los judíos. Así que empezaremos con Hechos, el capítulo 10, el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Pedro hablando, predicando en la casa de Cornelio. Así lo encontramos en el versículo 42. Y hablando de que Dios ha dado salvación a todos, el perdón de pecados, por el nombre de Cristo, tanto a los gentiles como a los judíos. Y mientras aún hablaba Pedro, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Antes de bautizarse en aguas. Antes, por supuesto, sí, en este caso sí. Interesante este detalle. Desde luego estamos hablando de una familia piadosa, de un hombre, aunque gentil, piadoso y temeroso de Dios. Es que Dios no mira culturas, ni colores de piel, ni lenguas, ni nada que hace al mundo y al hombre dividirse entre sí. Dios está escogiendo un solo pueblo y lo está escogiendo de entre todas las naciones. Así que no importa que sea negro, que sea blanco, que sea amarillo, que sea rojo, que sea lo que sea de cualquier nacionalidad, lo importante en todo esto es su piedad, o sea, lo que está en el corazón del individuo. Amén. Una de las doctrinas más hermosas del Evangelio. Dios no hace acepción de personas. Amén. Llama a todos por igual. Dice el 45, volviendo a analizar el texto, los fieles de la circuncisión, ¿se trata de quiénes? De los que habían ido con Pedro, que eran judíos de la circuncisión. Dice que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían que Cornelio y los de la familia de él habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas. Pero
bien interesante es esto, que no hablaban en lenguas extáticas ni jerigonzas, porque dice que magnificaban el nombre de Dios, que magnificaban a Dios. Por lo tanto, los judíos entendían lo que estaba hablando Cornelio, aunque porque hablaba en lenguas, está hablando otro idioma al que él hablaba, o sea, de su vernáculo, diferente a su vernáculo. Y si lo entendían los judíos, quiere decir que estaba hablando en arameo, en hebreo o en griego. Muy probablemente, muy interesante esa explicación, hermanos santos. Siendo romano, la lengua natal de este varón, de Cornelio, habrá sido ¿Latín? el latín, probablemente. Correcto. Entonces, llegan Pedro y los 6 hombres que andaban con él. ¿Qué idioma hablaban ellos? Probablemente arameo, porque eran galileos, Sí. de aquellas áreas del norte. Posiblemente un poco de hebreo, pero quién sabe. Y en este momento, ¿qué es la evidencia que da Dios de que Cornelio y los de la familia de él recibieran al Espíritu Santo? Lenguas, pero no lenguas extáticas ni angélicas, etcétera, sino otros idiomas, el hebreo posiblemente, o el arameo, o el griego. Me trae a la memoria la forma en que enseñaba el Señor Jesús. El Señor Jesús no hablaba de cosas extraordinarias ni maravillosas. Para nosotros son maravillosas, pero no son fantásticas ni esas cosas, sino que Él usaba las cosas de la naturaleza, todo lo natural para que el hombre pudiera entender. Le decía a Nicodemo, mira, te he hablado de las cosas de la tierra y no me entiendes. Si te hablo de las cosas del cielo, mucho menos me vas a entender. Y entonces Dios le da una señal aquí a estos judíos para que entiendan que Dios no hace acepción de personas, hablando en lenguas o haciendo que la familia de Cornelio hable en lenguas. Pero ¿cuáles lenguas? Lenguas que ellos pudieran entender, y que lo que estaban hablando era que estaban magnificando a Dios. No estaban hablando misterios para hacerlos más elocuentes y mucho más sabios, sino que estaban adorando a Dios en esos diferentes lenguajes. Magnificaban a Dios es una palabra muy importante. Sí, y los judíos comprendían, entendían lo que estaban diciendo. Ese punto es clave. Imagínense, algunas personas que hablan profecías hoy, la profecía más preferida de ellos es: aquí en este grupo hay alguien que tiene $20 que me los viene a dar a nosotros. El Señor le ha tocado y el Señor me ha dicho que tiene $20 para darlo a este ministerio. ¡Qué contraste! ¿Ah? Y entonces salgo hablando Isra, Sahala, Maya, y entonces sale otro por allá. Aquí la interpretación de la palabra, aquí hay alguien que tiene $50 para el Señor, y aquel pobre que dice: adiós, yo soy el que los tengo, y entonces incauto va y los da. Aquí estaba magnificando a Dios. De eso es que se trata, de glorificar a Dios, no de explotar al pueblo que teme de Dios, aunque en forma ignorante le adora y sigue al falso profeta. Amados, esta historia sigue, esta historia de Cornelio, y hay unos detalles sumamente importantes, así que les invitamos a escucharnos en la próxima conferencia. Dios bendiga a todos ustedes.